got something that might interest you. Shingeki no Kyojin, gente, está llegando a su final y la cuarta temporada pronto va a estrenarse, pero este vídeo va a tratar sobre el manga y sobre el último capítulo más reciente del mismo, así que te recomiendo que no sigas viendo este vídeo si por un casual no has visto el manga o no lo llevas al día. Con todo esto, gente, para los que quieran continuar, vamos a tocar el tema del conflicto entre Eren y Armin, pero nos vamos a centrar en un punto mucho más avanzado, viendo cómo va a ser el final de la serie en base al resultado de este conflicto. Y es que en realidad tengo la posibilidad de pensar que todas las decisiones que tome Armin o las que tome Eren van a desencadenar siempre en el mismo punto, de que todo puede ser inevitable. Bien, antes de pasar a explicarte el punto principal del explicado, quiero hacerte un esquema de 4 partes para que entiendas mejor el concepto, que luego te hablaré más adelante al final del vídeo. El primero, como estás viendo, es ¿qué es el Titán Fundador? Bueno, en cierta forma la mayoría de vosotros sabéis lo que es el Titán Fundador, pero lo pasaré a explicar de una forma más compacta. El Titán Fundador es uno de los 9 poderes titanes que desciende del Titán Progenitor o el Titán original de Ymir Fritz, tras el cual se dividió en distintos poderes después de que su madre fue devorada por sus hijas y luego más adelante estas por sus propias nietas. De esta forma, el Titán Fundador se convirtió en uno de los elementos más poderosos de la serie, por el punto de tener un control absoluto sobre los Eldianos y los propios titanes. Sin embargo, este poder estaba completamente sellado, no podía usarse a máximo nivel debido a un pacto transmemorial que hizo el rey número 145, Karl Fritz. Algo a destacar de este titán es que, a diferencia de los demás, este tiene un aspecto que puede variar en función de su portador, ya que se ha mostrado que puede ser masculino o femenino y tener distintas alturas. Además de que su detalle más significativo son los ojos púrpuras, demostrando que este poder se está utilizando en este momento. Antaño, el Titán Fundador fue utilizado por todos los reyes del Imperio Eldiano para conquistar el mundo y dominar a la humanidad, ya que éste podía modificar a su propia raza para que soportase epidemias y enfermedades que los otros humanos no podían soportar, además de crear ejércitos de titanes para destruir cualquier tipo de pueblo sin problema. De esta forma, las personas solo tenían la opción de intentar luchar contra los Eldianos o aliarse con ellos, la única forma en la que podían sobrevivir. Sin embargo, el rey número 145, llamado Karl Fritz, después de que obtuvo el Titán Fundador, no se sabe en qué punto de su vida, durante los 13 años que tuvo este poder, se sabe que se rebeló, cambiando completamente el curso de la historia, traicionando a su propia gente y vendiéndolos a todos, permitiendo que después de las guerras civiles que se ocasionaran, todos los poderes fueron perdidos, quedándose en manos de Marley, pero no todos, siendo que el Titán Warhammer, o el martillo de guerra, se quedó básicamente como el líder de Marley en las sombras, aprovechando su posición codiciosa, mientras que el Titán de ataque caminó completamente en libertad y nadie nunca supo de su paradero, y el Titán Fundador fue el único que se fue hacia la isla Paradise, donde se llevó a todos los Eldianos posibles, mientras que dejó a todos abandonados en el resto del mundo. Tras crear murallas con millones de colosales, hizo básicamente una promesa, de que nadie debería atacar la isla o los colosales destruirán el mundo. Para evitar que Erdia intentase vengarse de Marley, creó el Pacto Transmemorial. Básicamente creó un comando para que el Titán Fundador solamente pudiera ser utilizado, básicamente activado, con una persona de sangre real. Pero la restricción implicaba que si una persona de sangre real obtenía el poder, esta quedaría consumida e impediría usar su poder. Básicamente era una restricción de 2 conceptos, uno que contradecía al anterior, y de esta forma nadie era capaz de utilizar el Titán Fundador a máximo potencial. Todos los que lo obtenían básicamente eran consumidos por la demencia, así como el punto de que estás atrapado en una decisión de un círculo vicioso que perseguiría completamente a su portador hasta el fin de sus días. No se sabe realmente si Karl Fritz predijo este suceso, pero era posible burlar este pacto. Y esto es una cosa que demostró Eren Jaeger en el momento que tocó la mano de Dana Fritz, en la que se ocasionó una contradicción con el propio pacto. A fin de cuentas, lo que se tenía que hacer era lo siguiente. Un portador de sangre real debía tener el Titán Fundador para poder utilizarlo, pero el pacto impedía que lo usara porque era de sangre real. Resulta que Eren rompió la burla porque lo que hizo fue activar el Titán Fundador al tocar a la persona de sangre real.
pero el pacto solo puede actuar con los que son de esta sangre, con lo cual Eren Jaeger no puede recibir ninguna restricción, pero está siendo beneficiado por esta misma sangre especial que le da el uso de su poder. Básicamente la otra persona queda atrapada en una especie de control, mientras que Eren está libre para poder utilizar este poder. De esta forma la burla existe y el pacto básicamente es traspasado. En cierta manera hay tres tipos de formas de traspasarlo, que depende de si es una persona de sangre real, un titán de sangre real o un cambiante de sangre real. Tenemos el caso de Historia Reis, que cuando Eren hacía contacto con ella parece que podía ser capaz de ver distintos recuerdos, señalando la capacidad del titán fundador. Si esto se utilizaba con un titán de sangre real, como en el caso de Dana Fritz, Eren era capaz de utilizar el fundador en un nivel inferior, mientras que si hacía contacto con Sieg Jaeger, el cual era un titán cambiante de sangre real, las consecuencias de este poder eran al punto de llegar muy lejos. Pero en realidad esto solamente era un paso más, y en realidad había otra cosa más que tenías que hacer antes de poder llegar a tener el titán fundador a tu control. Cuando Gabi voló la cabeza de Eren y esta cayó en la mano de Sieg, todos pensamos que el retumbar sería activado, pero en realidad no fue así, ya que en cierta manera Eren despertó después de haber estado recuperándose en la dimensión de los caminos, contemplando la luz gigantesca que simboliza a todos los Eldianos, al igual que Sieg Jaeger, que estaba atado por unas cadenas, haciéndose la referencia a que a él le estaba afectando el pacto transmemorial por estar allí al ser de sangre real, mientras que Eren básicamente tenía el titán fundador en ese punto y podía moverse con bastante más libertad. Es cuando ese momento apareció Ymir Fritz, que es básicamente la que custodia esa dimensión y la que es la encargada de dar el poder al titán fundador. Debido a que han llegado hasta esta dimensión y que Sieg Jaeger teoriza que solamente los que pueden utilizar el poder llegan hasta aquí, saben que desde que se hizo el pacto ninguno ha podido llegar hasta este lugar como ellos. Debido a que las reglas del titán fundador siguen activas, está el punto de que Eren no puede recibir el poder porque Ymir solo obedece a los de sangre real. Al final todo esto ocasionó un conflicto en el que Eren y Sieg se acabaron traicionando mutuamente, y Eren, a diferencia de otros portadores, le dijo a Ymir que la liberaría y que la ayudaría, que no tiene que preocuparse por nada y que por favor le entregase el poder para poner fin a este mundo cruel. Todo esto sirvió para que Ymir empatizara muchísimo y se derrumbara emocionalmente. Pero en cierta manera vimos que ocurrió lo que nadie llegó a esperar. No solamente Eren traicionó a Sieg, sino que él obtuvo el poder del dios de los caminos, y de esta forma es cuando el retumbar empezó. Si ahora ya tienes claro el esquema, ya puedo pasar al punto principal del explicado, y es que si ya te has dado cuenta, en realidad es imposible que Armin pueda vencer a Eren. Porque imaginemos que alguien, ya sea Armin o cualquier otro personaje, consigue el titán fundador. No se sabe si el pacto de Karl Fritz estaría todavía activo, pero en teoría se necesita alguien de sangre real, mientras que en el equipo de la alianza no existe nadie que tenga ese don, exceptuando Sieg Jaeger en el caso de que lo encuentren, o que otro personaje simplemente pues por haber consumido a la sangre real como Falco tenga capacidad para efectuar este mismo efecto. Suponiendo que teniendo el ingrediente el titán fundador y que el pacto, aunque esté activo, pueda seguir siendo burlado, llegaremos al punto en el que Armin será capaz de llegar a la dimensión de los caminos, estando principalmente frente a la luz. Pero aquí es donde está el problema. Los que están custodiando la dimensión actualmente son Ymir y Eren Jaeger. Y suponiendo que Armin esté frente a la luz, ¿qué pensáis que pasaría? Se supone que Eren es el que tiene el poder ahora, y es el que decide básicamente si se lo entrega o no. Es decir, tanto si Eren sobrevive o incluso si es asesinado y es devorado, en realidad llegaremos al punto de que Armin ha tomado la difícil decisión de matar a su amigo, pero su alma está en la dimensión de los caminos, y aunque Armin haya conseguido el titán fundador, solamente quedaría atrapado en un eterno viaje y dilema en esa dimensión, intentando dialogar con una persona para que le entregue el poder de detener el retumbar, sabiendo que Eren jamás lo detendría. Es por eso que esta teoría se basaría en el punto de que Eren es el que tiene la última palabra. Si él no quiere detener el retumbar, incluso aunque lo maten, Eren ya ha ganado. Así que básicamente el final va a ser como lo dijo la serie al principio: los titanes aniquilaron casi toda la humanidad.